El tema de la predicación de hoy es una frase que se ha hecho muy popular. Sí se puede. No sé si usted la ha escuchado alguna vez. Sí se puede. Tan popular que se ha hecho casi un grito político, ¿verdad? Y a veces vemos ahí a los candidatos políticos en los diferentes idiomas diciendo sí podemos, sí se puede. Y se ha hecho tan popular que pareciera que es una motivación especial para hacer cosas grandes humanamente, pero si nos vamos a la palabra de Dios, nos encontramos que esa frase nace en la palabra de Dios. Nace en la palabra de Dios. Y lamentablemente, tal vez al día de hoy, se usa más por gente no cristiana que por gente cristiana. Vemos atletas, vemos equipos de diferentes disciplinas deportivas que sí podemos, sí se puede, sí lo lograremos, sí lo haremos. Vemos políticos, vemos empresarios, vemos gente, sí se puede, sí salgo adelante. Pero muchas veces vemos a los hijos de Dios con el perfil bajo, y más bien como que es una paradoja porque se nos ha robado de alguna forma un principio bíblico, porque Dios dice sí se puede. Y hoy vamos a ver la importancia para el cristiano de esta frase, pero no de tenerla como un logos, como parte de la Biblia escrita, sino como un rema, como algo que está en nosotros y que se convierte en una total realidad. Para Dios no hay nada imposible, amén. ¿Cuántos creen eso? Que para Dios no hay nada imposible. Vea, Dios es el creador de todo lo que existe, de todo lo que vemos, lo que no vemos. Tiene un poder totalmente ilimitado, ilimitado. La palabra de Dios nos dice que nadie ha visto a Dios en su mayor extensión de su palabra. Nadie lo ha visto. Usted no ha visto a Dios, pero que Dios existe, existe. Yo le pregunto, ¿alguien ha visto la electricidad? ¿Alguien podría decir sí? Mira qué bonita que es azul o es verde o es... ¿Alguien ha visto la electricidad? Nadie. La electricidad se define como el flujo de electrones por medio de un conductor, ¿verdad? Y ahí van un montón de electrones que tampoco nadie los ha visto. Son cálculos que se hacen, son hipótesis que se hacen, pero vea, meta uno un par de dedos en unos cables eléctricos para que lo sienta, ¿verdad? ¿Alguien se ha llevado un buen toquezazo eléctrico? Yo vengo de una familia muy pobre, sí, siempre lo cuento, para que digan pobrecito el pastor. No, porque aprendí mucho de la pobreza y recuerdo que papá siempre ponía las estufas, las cocinas, pero malísimas, seguro las compraba o muy baratas o las reconstruían. Entonces eran esas cocinas de 4 discos eléctricos, toda de metal, y siempre la instalación, como se iba dañando, llegaba el momento donde usted agarraba el sartén y se pegaba unos jalonazos que hasta que sentía uno el Espíritu Santo prácticamente. Alguien se ha llevado un jalonazo así de un toque, ¿verdad? De una cocina de esas. Y yo quedé tan traumado que hasta una cocina de gas, cuando la voy a tocar, primero le hago así, a ver si no me... Porque es feo llevarse un jalonazo. Entonces la electricidad existe, no la vemos, pero existe. La electricidad se transforma en potencia, se transforma en sonido, en calor, en luz. Vemos el producto de la electricidad, pero no vemos la electricidad. Así que Dios, así como la electricidad, vemos el producto de sus obras, su accionar, sus beneficios, su constancia. Pero que Dios existe, existe. Y una de las características de Dios es que Dios nos ha delegado todo poder y autoridad de parte de Él, porque somos sus hijos. Y los hijos son coherederos de todo lo que tiene el Padre. Entonces, ese poder que Dios tiene, nos lo ha dicho, muchachos, lo tienen a su disposición, porque todo lo que pidas al Padre en mi nombre os será dado. O sea, el poder de Dios, nosotros conforme la voluntad de Dios lo podemos administrar.
lo podemos manejar. Señor, dame poder para hacer esto. Y vamos a ir desglosándolo un poquito. Dios quiere que confiemos en Él. Esa es como la clave para que esto funcione. Para que ese poder de Dios tan ilimitado, nosotros lo podamos desarrollar, Dios quiere que confiemos en Él. Dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué es, iglesia? Acercarse confiadamente. ¿Qué es confiadamente? Con seguridad de que no va a fallar. Vea, cuando nos montamos en un avión, yo sé que nos ponemos nerviosos, pero vamos confiados a que ese avión nos va a llevar al destino. Estoy seguro que si uno tuviera dudas razonables, no se sube en un avión. Una persona se puede montar asustada, pero sabe que el avión lo va a llegar al destino. Cuando usted se monta en su vehículo, usted sabe que ese vehículo lo va a llevar a su destino. Usted deposita su confianza. Usted no se monta al vehículo diciendo, bueno, excepto que esté muy malo, no, se me va a despedazar de camino. Usted va confiado. La confianza es, en otras palabras, la fe en Dios. Entonces Dios quiere que para que las cosas se puedan hacer con respecto al poder de Dios, nosotros confiemos en Dios. Nosotros entreguemos toda nuestra confianza en Dios. La quitemos de cualquier otro lugar y la pongamos en Dios. Sigue diciendo el versículo, para hallar gracia y el oportuno socorro. ¿Qué es gracia? Gracia es algo que recibimos gratis, que recibimos de regalo, que recibimos sin merecer. Para el oportuno socorro quiere decir para el momento exacto donde yo necesito las cosas. El oportuno, o sea, llegó en el momento exacto. Yo estaba pasando una situación desesperada y Dios en el momento exacto llegó. Eso es oportuno socorro. Entonces, acerquémonos pues a Dios confiadamente para que en su gracia recibamos el oportuno socorro. Así va a funcionar y ese es el principio que nos dice sí se puede. Porque Dios nos va a dar todo conforme a su voluntad, lo que nosotros necesitamos. Pero Dios necesita que creamos en Él. Dios puso la condición que creamos en Él y Él no nos va a abandonar. ¿Cuántos creen ustedes que Dios se enoja? ¿Se enojará Dios? Sí se enoja. ¿Se enoja usted? ¿Se enoja su esposa? Ningún esposo dijo amén, ¿verdad? Porque le da miedo. Todos nos enojamos y Dios se enoja. Vemos en la Biblia donde nos habla que Dios perdió su paciencia, Dios se enojó con el pueblo de Israel, se enojó con Moisés, se enojó con muchas personas. Dice que Él es paciente y lento para la ira. O sea, es paciente y lento para la ira, no es que no tiene ira. Cuando se enoja, ¿verdad? El problema no es enojarse, el problema es quedarse enojado, porque ahí es donde entra el pecado. O sea, si usted cree que porque se enojó, pecó, no. O sea, hay cosas que lo enojan a uno, hay cosas que nos suceden que nos quitan la alegría. Ahora vamos a trabajar acá y a veces está trabajando uno y puede pegarse un martillazo en un dedo y uno siente que se le está saliendo casi el corazón por el dedo. Y tal vez alguien que está a la par suelta la risa, ¿verdad? Y uno se enoja, porque no fue usted, ¿verdad? Y le dan ganas de darle un martillazo para que sienta lo que uno está sintiendo. A veces alguien le da una respuesta en una oficina grosera y uno se enoja, o a veces algo sucedió que hizo que uno se enoje. O sea, enojarse no es malo. Dice Efesios 4, 26, 27, dice, si se enojan, no pequen. Que el enojo no les dure todo el día. No den oportunidad al diablo. O sea, enójese, pero no llegue a pecar. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Que no hagamos del enojo una decisión de estar enojados. Yo en mi carácter, a mí me cuesta como que se me baje el enojo.
Pero yo he entendido, y una de mis luchas es que yo tengo que hacer que el enojo pase. No está Mayra, ¿verdad? Ah, sí, no les puedo contar eso. Yo a veces me enojo con Mayra, hagámonos que no está. Yo a veces me enojo por alguna circunstancia. Y tal vez al rato se me olvida que estaba enojado y le voy a hablar. Pero cuando le voy a hablar me acordé que estaba enojado, entonces ya no le hablo. O sea, ya no estoy enojado, es pura mala crianza. Y tal vez le voy a decir, le voy a decir mi amor, ¿verdad? Mi comida está. Porque como estaba enojado, tenía la decisión de estar enojado, tengo que sostenerme enojado. Porque uno siente como que pierde autoridad o prestigio o elegancia si se rebaja. Entonces, ¿cuántos matrimonios no han durado días? Ya no están enojados, ahora tienen la decisión de estar enojados. Ya pasó el asunto. A veces ni se acuerdan, ¿por qué era que estábamos enojados? No me acuerdo exactamente qué me hizo Esteban. Y está uno dándole, ¿por qué era? ¿Por qué era? Es que me he hecho tan, pero no sabe uno. Pero bueno, mientras me acuerdo, me mantengo enojado hasta que me acuerde. Ok, eso es lo que dice Dios, que es pecado. Mantenernos en una actitud de enojo. No dejar que pase, porque el enojo es una cuestión temperamental, sube y en el nombre de Dios baja. Y se controla. Para eso Dios nos dio carácter, para eso Dios nos dio dominio propio, para eso nos dio poder de decisión. Eso es el verdadero carácter. Pero Dios se enoja, y quiero leer una historia rápidamente de una vez que el Señor se enojó con un hombre que podía hacer las cosas que sí se podían hacer, pero no las quiso hacer. Y ahí es donde Dios se enoja muchas veces con nosotros. ¿Por qué no haces lo que puedes hacer si yo te capacité para hacerlo? Y dice en Éxodo 4:17, está hablando Dios con Moisés, y Moisés le responde: ay, Señor, respondió Moisés, yo no tengo facilidad de palabra, y esto no es solo de ayer ni de ahora que estás hablando con tu siervo, con el siervo tuyo, sino de tiempo atrás. Siempre que hablo se me traba la lengua. Pero el Señor le contestó: ¿y quién le ha dado la boca al hombre? ¿Quién sino yo lo hace mudo, sordo, ciego o que pueda ver? Así que anda, que yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Moisés insistió: ay, Señor, por favor, envía a alguna otra persona. Entonces el Señor se enojó. ¿Ve que sí se enoja? Se enojó con Moisés y le dijo: pues ahí está tu hermano Aarón, el levita. Yo sé que él habla muy bien. Además, él viene a tu encuentro y se va a alegrar mucho de verte. Habla con él y explícale todo lo que tiene que decir, y yo de mi parte estaré con él y contigo cuando hablen, y les daré instrucciones de lo que deben hacer. El Señor estaba mandando a Moisés, lo estaba mandando a hablar con el faraón. Le estaba encomendando una misión. Moisés había tenido una experiencia sobrenatural. Había visto una zarza, un árbol ardiendo en llamas, que pasaban las horas y las horas y las horas y no se apagaban sus llamas. De pronto oyó que de la misma zarza de ese árbol salió una voz que le dice: Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. O sea, él está teniendo una experiencia con un Dios que no conocía, pero que lo está viendo su manifestación, su poder. Cuando el Señor le dice: a ti te voy a usar para ir a sacar al pueblo de Egipto, Dios está viendo a un Dios todopoderoso. Y si antecedemos un poquito la lectura que acaba de hacer, Dios le acababa de hacer 3 manifestaciones, porque Moisés llegó y le dijo: pero ¿cómo voy a llegar yo a hablar con el faraón? El Señor le dice: vas a ir en mi nombre. Vas a decir que te envió el gran yo soy. Yo soy el que soy. Soy el todopoderoso, el creador. Era para que Moisés le creyera. Yo creo que cualquiera de nosotros nos desearíamos haber tenido una experiencia donde Dios le hable así, frente a frente, y que le haga ver su poder y de todo. Y Moisés se queda viéndolo, y cuando él comienza a decir: Señor, pero ¿cómo? Es que no me van a creer. Entonces le dice: agarra, ¿qué tienes en la mano? Tu vara, tírala al suelo. Donde la tira al suelo se convierte en una serpiente. Ok, ahora tómala por la cola. La tomó y se le convirtió en una vara.
Pongámonos en el momento que está viviendo Moisés. Wow, este es todopoderoso. Después le dice, Moisés, mete tu mano en tu seno y sácala. Cuando la saca, la tiene blanca, totalmente cubierta de lepra. Donde Moisés saca su mano, se asusta de ver que está leproso, y el Señor le dice, no te asustes, vuélvela a meter, la vuelve a meter y la saca natural. ¿Verdad que era como para que Moisés le creyera a Dios? O sea, le estaba demostrando su poder. Y todavía el Señor le dice, voy con otro, y le dice, toma un cántaro de agua, arrójalo a la tierra, y donde él lo arroja, el agua se convierte en sangre completamente. Vea, a veces Dios se nos ha manifestado de formas impresionantes, que en el momento uno dice, yo sé que Dios existe, yo sé que Él está, yo sé que Él está conmigo, yo sé, porque ha sido sobrenatural lo que Él ha hecho. Pero a veces después de eso el Señor nos dice, haga tal cosa, y uno dice, ay, es que no puedo. Y es donde Dios se enoja. Y Dios se enoja tanto con este hombre que le dice, Moisés, vaya a hablar, y Moisés le dice, Señor, bueno, no le dijo así porque era tartamudo, Señor, yo no puedo oír porque yo soy lento y se me traba la lengua cada vez que hablo. El Dios que hizo la zarza arder, el Dios que convirtió la lepra en invisible, el Dios que convirtió una vara en serpiente. Ahora este hombre le dice, es que yo soy tartamudo. Y todavía el Señor le dice, vea papito, usted no ha entendido con quién está hablando. Vea, yo soy el que hago hablar a las personas. Si quiero los hago mudos, si quiero los hago sordos, y si quiero los hago que hablen. Usted no sabe que yo soy el que manejo todo esto. Y Moisés le dice, ay sí, pero mejor mande a otro. ¿Verdad que si usted hubiera sido Dios también se enoja? A veces con los muchachos, ¿verdad? Que los mandamos a hacer algo, es que no sé, y uno sabe que sí sabe, vaya hágalo. Ay, manda a mi hermanito, no, usted puede. Bueno, Dios se enoja grandemente con Moisés, y la bendición que iba a tener Moisés, que era de ser el instrumento directo que Dios iba a usar para hablar con el faraón, la pierde. Bueno, inútil. Ahora le pongo a su hermano, y su hermano va a ser Aarón, el que va a hacer todo. Yo les voy a dar a ustedes, pero Aarón va a ser el interlocutor válido. Hacemos enojar a Dios porque le decimos no se puede, cuando Dios nos dice sí se puede. Yo me atrevería a decir que posiblemente todas las personas que estamos en esta sala esta mañana hemos visto la mano de Dios de alguna manera. Hemos visto la mano de Dios de alguna manera. Mira, yo tengo testimonios como para escribir un libro. De las cosas que yo puedo decir, aquí yo vi la mano de Dios. Cosas sorprendentes, milagrosas. Cosas que yo me he despertado o he reaccionado después de que veo esto y digo, eso es para nunca más en mi vida desconfiar de Dios. Eso es para creerle a Dios por el resto de mi vida. Eso es para que mi fe aumente. Entonces, cuando estamos en esto, muchas veces hasta le hacemos promesas a Dios. Señor, si esto se puede hacer, si tu mano de misericordia se extiende, si esto y que el otro, y viene el fallo nuestro, yo te prometo que voy a hacer tal y tal y tal y tal cosa. Porque estamos tan entregados a Dios, pero cuando las cosas pasan, inmediatamente comienza en el hombre a desconfiar poco a poco de Dios. Ese Dios que te suplió para que tuvieras comida cuando no tenías, es el mismo Dios que te va a suplir todas las veces que no tengas comida. Es el mismo. Entonces, ¿por qué vamos a desconfiar de Él? ¿Por qué nos vamos a desesperar? Es que yo no sé qué hacer. Si tengo un Dios que todo lo puede, que me está diciendo, sí, se puede. Sí, se puede. Nosotros tenemos que aplicar esto, iglesia, en nuestra vida natural, en nuestros proyectos, en nuestras relaciones familiares, en nuestra salud, en nuestra economía, en nuestro trabajo, en nuestro ministerio. Sí,
se puede. Cuando nosotros iniciamos la idea de esta congregación, no la planeamos nosotros, sino que se comenzaron a dar circunstancias y de pronto dijimos, bueno, pues reunámonos en la casa nada más la familia los domingos, tengamos un pequeño estudio bíblico y adoramos a Dios y almorzamos juntos. Así empezó. Y otra semana llegó una pareja y después llegó otra y ya había un grupito de unas 10 personas. Entonces ya dijimos, bueno, ya hay que ir armando algo, ¿verdad? Y teníamos como un speaker pequeñito de los niños, un karaoke, y ahí poníamos canciones y cantábamos ahí unos 8 o 10 personas. Dios había hablado a mi corazón hacía mucho tiempo, de diferentes formas, de que era el tiempo de levantar un ministerio. Y yo le había dicho a Dios muchas veces, no, Señor, yo meterme en esos enredos, yo no estoy para eso. Yo lo anhelo, es algo que yo siempre he querido hacer, quiero servirte, pero ahorita no. Y se venían dando cosas y el grupo comenzó a crecer, donde ya no cabíamos en la casa y dijimos, bueno, ya se está armando esto solo. Nos fuimos a una casa más grande y ahí hacíamos pues un pequeño servicio. La palabra de Dios dice que donde hayan 2 o 3 reunidos en su nombre, Dios estará en medio de nosotros. Ya era una iglesia. Y yo comencé a orar y yo decía, Señor, nosotros no estamos pretendiendo hacer una iglesia, no es nuestro proyecto, pero si esto es tuyo, vamos para adelante. Pero entonces cuando usted comienza a levantar lo que va a ser una iglesia, uno se llena de temores, como casi comparado con cualquier otro negocio. Cada quien que levanta un negocio entra con un temor y si no pega, ¿verdad? Entonces recuerdo que rentamos un pequeño local, bien pequeñito, tal vez para unas 30 personas, aquí en la 50. Y yo dije, bueno, nos cobraban como $650 por mes. Y yo más o menos, bueno, entre todos lo podemos pagar, ¿verdad? Pero entonces ya te asoman un contrato, van a un contrato por 2 años. Y si se deshace esto, ¿cómo lo pago yo, verdad? En 2 años. Y comienza uno con esos miedos. Y se le olvida a uno el montón de veces que vio la mano de Dios. Se le olvida el montón de veces que Dios habló directamente a tu corazón, que Dios te dijo lo que había que hacer. Y se pone uno en peros. Pero Señor, yo no tengo tiempo, o yo no tengo capacidad, o yo no sé hacer esto, yo no sé hacer lo otro. Y comienza uno a justificarle a Dios. ¿Por qué? Porque se llenó de miedo. Bueno, resulta que se nos llenó el localito, hubo un problema porque estábamos en verano y se ponía, pero era un baño sauna, ¿verdad? Porque el aire acondicionado no daba para nada. Deshicimos el contrato y siendo el mismo grupo comenzamos a buscar otro local un poquito más grande. Y entre todo lo que buscamos llegamos a este lugar. No era así como estaba, era como un poquito de la mitad de esto. Y yo recuerdo que cuando hablamos con la Realtor, nos dice, ustedes les puede servir ahí porque ese lugar ya está más acondicionado y esto y que el otro, pero vale $1,500 el mes. Y yo decía, si estaba sufriendo por 650 ahora, ¿cómo le hago por 1,500? O sea, si yo estaba con las manos frías. Iglesia, porque levantar una congregación es un acto de fe. Tan de fe que podría ser que uno llegue un domingo y no llegue nadie. Ha pasado. ¿Cuántos han decidido algún día no venir a la iglesia por cualquier motivo? Todos, ¿verdad? Posiblemente. Pero se imagina que ese día todos tuvieron el mismo sentir. Entonces yo decía, híjole, 1,500 y comencé. Y 2 años de contrato. Son 15,000, 30,000, son como 40,000. ¿De dónde lo saco? Si esto no. Comienza uno con ese miedo. Y se le olvida que Dios le dice, sí se puede. Sí se puede. Y comienza Dios a suplir las cosas.
Y comienza Dios a manejarse de una forma sobrenatural. ¿Para qué actúa Dios sobrenaturalmente en nosotros? Solo para un motivo, para que le creamos. ¿Por qué fue que Dios le hizo tantos espectáculos a Moisés? Para que le creyera. No era para hacerle un show. Era para que Moisés creyera en ese Dios que todo lo podía. ¿Para qué Dios se ha manifestado en nuestra vida durante muchas formas impresionantes? Para que le creyéramos y que tomáramos las decisiones cuando había que tomarlas. Y bueno, en algún momento dijimos, bueno, pues a la mano de Dios rentamos esto, no era nada ni parecido. Dios comenzó a suplir. Los que estuvieron al principio sabían que era bien feo el lugar. No teníamos sillas. Entonces cada quien traía como la silla de su casa. Ya como hemos prosperado ahora, ¿verdad? Y uno se trae las sillas que tiene ahí tiradas en algún lado, bien feas. Una rosada, una verde, una amarilla, una llena de café, otra llena de cerveza. De todo había. Uno podía escoger, hoy me siento en la de cerveza. Y uno veía las sillitas ahí, horribles. Teníamos un micrófono, un speaker, y así comenzamos a caminar por fe. Y al día de hoy Dios nunca nos ha soltado. Ahora vamos para otra etapa. Ahora queremos tener más comodidad. Estamos creyendo que viene un tiempo natural de crecimiento para la iglesia. Ya hemos estado en lo que es la consolidación de la iglesia, que han sido 3 años. Y yo sé que Dios quiere traer mucha gente a tener un encuentro real con Dios. Entonces queremos preparar este lugar de la forma más excelente posible. Nosotros aquí no ponemos a la gente a hacer pactos, ni promesas. Aquí le hablamos inclusive a la gente clara. Los diezmos no son una ley. No son una ley. Son un principio. El que quiere, lo aplica. Y el que no quiere, no lo aplica. Pero aquí a nadie le hemos dicho, usted tiene que dar tanto. Eso lo decide entre usted y Dios. Y aún así, cuando yo hice ese razonamiento, alguien me dijo, si usted levanta una iglesia con esa doctrina, se le quiebra, porque a la gente hay que estarle presionando para que den diezmos. Y dijimos, no, si esto es de Dios, Dios sostiene. Y Dios es el que pone las personas. Y comenzamos a ver la gloria de Dios. Y un día cuando estábamos por acá con esa colección de sillitas y bien feitas, recuerdo que me llamó Yasmín y me dice, pastor, acaban de venir a descargar un camión de sillas aquí en mi trabajo. Son un montón. Y le pregunté a mi jefe y me dijo que no, que esas sillas las habían desocupado de una iglesia y que iban a ver qué las hacían. Entonces yo le dije que sí, me las regalaba y él me dijo, bueno, si vienen rápido, se las pueden llevar. Yasmin no había dicho eso cuando yo estaba ya montado en el pick-up corriendo ahí por la pista, ¿verdad? Y ya estábamos llamando a otras personas y nunca se me olvida que estaba Yasmin y Elizabeth, y las dos andaban bien bonitas, ¿verdad? Porque eran oficinistas, secretarias en su trabajo. Y las dos se subieron dentro con tacón alto y uñas largas y eran tirando sillas por allá, parecían trabajadores de verdad. Y ahí nos subimos y nos trajimos todo. Vean, nos trajimos las sillas y ya en la tarde alguien llegó a preguntar por las sillas. Y dijeron, ¿y se las llevaron? No se las podían llevar, las seríamos comprometidos. Ya. Pero tuvimos que actuar por fe y en el momento. Vea, cuando Dios le da una oportunidad, aprovéchela. Si usted lo piensa mucho, después cuando llega ya no está. Dios le dio la oportunidad a Moisés, se puso con muchos mates. No, olvídese, levantó a Aarón. Siga tartamudo, murió tartamudo, ahí debe andar en el cielo, todavía. Ahí lo va a ver usted cuando lo encuentre. Contame un chiste. Y no puedo. Se pierde uno la bendición de Dios cuando uno no le cree a Dios. Y de un momento a otro llenamos este lugar de sillas que quedaron para los jóvenes. Se solucionó el problema. Y así comenzó Dios a suplir. Pero es que hay que creerle.
Pero si yo me pongo matemática, ¿de dónde pago yo esto? Y si no vienen, y si la gente no ofrenda, y si esto, y si lo otro, no hago nada. No podría hacer absolutamente nada. Pero hay que creerle a Dios. Uno de los versos más conocidos posiblemente por todos los que estamos acá y todos los cristianos y hasta los no cristianos está en Filipenses 4:13. Dígalo más duro, Juancito. ¿Y qué es todo? ¿Y saben qué significa todo en chino? Todo en chino. ¿Y en francés? Todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esto se ha convertido en un lema precioso y hasta publicitario. Pero yo quiero permitirme hacer un poquito de teología y dejarle a ustedes un par de puntos de teología que a veces hemos estudiado con un grupo. Hay dos cosas en teología para entender la palabra de Dios básica. Una cosa se llama la exégesis, que la exégesis es la interpretación de un libro, en este caso la interpretación de la Biblia. Cuando uno lee algo, uno tiene que tratar de interpretar, no leerlo así como palabra por palabra, a ver qué es lo que quiere decir. Pero dice los teólogos que para poder hacer una correcta exégesis, tienes que usar una herramienta que se llama la hermenéutica. Suena ya como algo extraterrestre, ¿verdad? Y la hermenéutica son un conjunto de normas que hay que utilizar para poder hacer una buena exégesis, para poder hacer una buena interpretación. O sea, usted no puede agarrar a decir, bueno, voy a leer la Biblia, voy a interpretar tal cosa. No, tiene que haber ciertos pasos para encontrar la verdadera interpretación. Y digo esto nada más para que entendamos que uno de los principios de la hermenéutica fundamentales es que cuando usted quiere entender un versículo tiene que leer todo el contexto para ver de qué está hablando. Y de las malas exégesis es donde han salido un montón de falsas doctrinas, ¿verdad? Muchos tal vez en algún momento fuimos a una iglesia donde decía las mujeres no deben usar pantalones. ¿Alguien conoció alguna iglesia de esas? Yo fui criado en una de esas. Yo el día que vi a mi hermana en pantalones me pareció que era la mujer más vulgar del mundo, porque nunca usaba, solo faldas. Bueno, ¿de dónde salió eso? De que alguien que leyó un pedacito de la Biblia no sabía de qué se estaba hablando, no sabía a qué se refería, pero dice, vea, aquí dice que la mujer no tiene que usar ropa de varón. Y cuando te vas a ver, cuando se escribió eso, no existían los pantalones. No existían. Los hombres usaban un tipo de túnica y las mujeres también. Lo que diferenciaba la ropa de hombre y la mujer eran los colores y el diseño. Pero los dos andaban en falda. Y todavía se encuentra uno en algunas iglesias, algunos pastores decir, el que usa pantalones va para el infierno, porque la Biblia dice. Porque hacen una mala interpretación. Y así establecieron un montón de normas y leyes que no están en la Biblia. Sobre la manera de vestir, sobre un montón de cosas. Y eso se llama legalismo. Entonces hay legalismos. Hay personas que dicen, no, aquí usted no puede subirse aquí al altar. Y si alguien quiere hablar, hable desde abajo porque ese es el lugar santísimo. Porque en Éxodo dice que así era el tabernáculo. Y no entienden que la Biblia hay que leerlo como un todo. Vuelvo al versículo. Cuando yo digo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, yo podría sacar eso de contexto y decir, lo que quiere decir es que yo puedo hacer todo. Entonces, voy a renunciar al trabajo y me quedo acostado en la casa todo el tiempo y yo sé que Dios me va a suplir comida todos los días. Y me quedo ahí y me muero de hambre. Voy a renunciar al trabajo y me voy a ir para África a predicar. Suena muy bonito. Pero ¿será aplicable? Voy a ir al dealer
y me voy a comprar el vehículo más caro de todos, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y así anda un montón de gente haciendo cosas. Vuelvo a la iglesia. Nosotros en la iglesia vamos pasito por... Siempre hemos dicho, el crecimiento lo da el Señor y esta iglesia va a ser del tamaño que Dios lo defina. Nosotros vamos poco a poco. Aquí no estamos presionando a la gente con nada. Poco a poco. Dios traerá a las personas. Dios traerá la gente que necesita estar acá. Entonces nosotros no tenemos que hacer mucha ni propaganda, ni presión, ni esto y que el otro, ni andar viendo a ver cómo saca uno personas de otra iglesia para que se vengan. No. Aquí los que estamos es porque queremos estar. Porque sentimos que es el lugar correcto, porque Dios tiene un propósito para nosotros. Y es una iglesia de amor. Pero yo quisiera tener algo diferente a esto. Yo quisiera tener una iglesia grande, con gimnasio, con cafetería, con piscina, con área de masajes. ¿Alguien ha visto una serie que se llama Greenleaf? No la vean, es satánica. Sobre unas iglesias ahí que hacen muchas cosas. Pero a veces uno dice que ahora tener una iglesia bien grande, bien cómoda, con sillas que usted le apriete un botón y se le levanten los pies y de todo, ¿verdad? Pero ¿a cuántas personas, y hablo de pastores, no se han metido en proyectos enormes y compromisos grandísimos porque quieren tener una iglesia más allá de la que Dios les dice que hagan? Y a los años tienen que cerrar la iglesia porque se endeudaron y no tienen con qué pagarla. Pero cuando lo estaban diciendo, decían, la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entonces vamos a hacer la iglesia más grande y más linda. Y quiero decirle que la Biblia no está diciendo eso. Y le vamos a hacer la exégesis. Todo lo puedo en Cristo. ¿En quién? Está hablando que todo lo podemos hacer, pero hay una condición, en Cristo. ¿Y qué quiere decir en Cristo? Si es la voluntad de Cristo, si es el propósito de Cristo y si Cristo está de acuerdo. Entonces el cristiano, antes de hacer una locura, debería saber qué piensa Cristo de lo que va a hacer. Amén. Yo oro. ¿Ustedes creen que, aunque ya Dios me ha mostrado mucho, ustedes creen que a mí no me asusta estar ampliando esto? Y si no viene la gente después y ahora me metieron otro contrato de 2 años. Pero entonces yo me pego a ver qué piensa Jesús y le oro y le digo, Señor, vamos por donde usted nos diga. Y si nos quedamos aquí, nos quedamos aquí. Si debemos ampliar, vamos a ampliar. El último convivio que tuvimos, yo le dije, Señor, que no pase nada. Pero prácticamente no se podía caminar. Pusimos 2 mesas más y estábamos espalda contra espalda. Necesitamos porque esta iglesia es para compartir. Pero antes de ponerme a ser loco y de ir a asumir cuentas que después no puedo pagar, la misma palabra de Dios nos dice, ¿qué hombre sabio antes de iniciar una construcción primero no saca cuentas para que después no se quede a medio camino y sea vergüenza para todos los demás? O sea, la Biblia nos da consejos. Entonces, ¿cómo es la cosa? Tengo que saber que yo todo lo puedo en Cristo, si Cristo está de acuerdo. Amén. Yo no voy a decir, como todo lo puedo en Cristo, voy a ir a comprarme el último Mercedes-Benz 2020. Y yo sé que todo lo puedo en Cristo. Bueno, ¿estará Cristo de acuerdo? ¿Será un propósito de Dios o será mío? Ahí es donde tenemos que afinar. Si lo que queremos hacer y queremos emprender, Dios está de acuerdo o no está de acuerdo. Y lo otro que dice, ok, ya sabemos que necesitamos la venia de Jesús, pero que me fortalece. Y es una palabra muy amplia, porque ¿qué es fortalecer? Fortalecer no es que Dios va a hacer las cosas por nosotros, es que nos va a dar la fortaleza para que lo hagamos. Pero Dios no va a hacer las cosas por nosotros. Tal vez para seguir el mismo ejemplo, ¿de qué hago yo? Si yo me arrodillo aquí todos los sábados y le digo, Señor, danos un local más grande.
que nos acomodemos mejor, que estemos más cómodos. Ya la mitad de estas sillas que tenemos, ya se les zafaron los tornillos. Vea, mejor no lo asusto, pero usted podría caer en cualquier momento, y no precisamente de la unción del Espíritu Santo, porque hay sillas que ya, usted se va de aquí y les apretamos los tornillos otra vez, a ver si aguantan una semanita más, podría tener usted la premiada. Pero si yo comienzo a hablar esto con Dios, y comienzo a orar, y orar, y orar, y orar, y orar, y no hago nada, me muero orando. Porque Dios me manda a actuar, porque Él me va a fortalecer, me va a dar las fuerzas para que lo haga. Entonces yo me pongo a orar y le digo, Señor, necesitamos hacer algo, necesitamos darle crecimiento a la iglesia, dar comodidad, tener este lugar mejor acondicionado por todo lo que viene. Ábrenos la puerta y yo voy a comenzar a trabajar para eso. Bueno, vamos a comenzar a hablar acá, vamos a comenzar a hablar con realtors, vamos a comenzar a tocar puertas. Porque Dios quiere que nosotros hagamos las cosas. Él nos fortalece para que hagamos todo con respecto a lo que... Y ahí uno comienza a hablar con Dios y a escuchar la voz de Dios. El negocio que nosotros hicimos por acá, bueno, los que estuvimos metidos al final nos quedamos asustados del negocio que hicimos. Porque vimos la mano de Dios. Estamos negociando con un iraquí, de esos que tienen otro Dios y otra filosofía, de todo, que todavía si uno llega donde alguien de principios cristianos, uno le dice, ves que somos una iglesita y somos muy pobrecitos y muy poquitos y somos hispanos y a lo mejor el gringote se le conmueve el corazón, sí, yo les voy a dar más barato. Pero con un iraquí, ¿qué le va a decir usted si está viendo a ver si le saca la billetera a uno en cualquier momento y lo bolsea, ¿verdad? Y al final ese local se está rentando en menos del 50% de lo que vale. Aunque usted no lo crea. Y yo todavía me metí a navegar en internet, si será que nos están engañando, y me los encontré, mira, si es cierto, está en menos, lo estamos sacando en menos de la mitad de lo que vale. En menos de la mitad de lo que vale. Empezamos a partir del 1 de febrero a pagar y ya nos dieron la llave. Nos dijeron, si quiere le prenden fuego, hagan lo que quieran. No lo tomen en serio, ¿verdad? Hay como 4 o 5 lavadoras ahí. Dice, déjenselas, a lo mejor pueden venderlas. Algo le sacan. Si alguien tiene interés, ahora se las mostramos. Ahí son de moneditas y de todo. Si alguien quiere poner una lavandería en su casa. Pero si no, por lo menos como hierro las vendemos. Se facilitan las cosas porque Dios nos fortalece. Pero es que hay que ir a hablar con ellos. Hay que mover las ramas. Si se dan las cosas, es porque es de Dios. Si no se dan, simplemente vamos por otro lado. Pero nos corresponde actuar. No te puedes quedar en una cama diciendo, yo le estoy pidiendo a Dios un trabajo. Señor, dame un trabajito. Señor, que me llamen, que vengan en ambulancia y me saquen de la cama para ir a trabajar. Clame a Dios un trabajo y se va al otro día a buscar trabajo. Ese es Dios. ¿Cuántos quieren una novia? No los casados, ¿verdad? ¿Cuántos quieren una novia? Búsquenla. Búsquenla y si se sigue reuniendo con los 3 amigos de siempre, con ellos se va a quedar ahí en un internado de viejitos. Pero busque novia. Clamando a Dios, Señor, dame la mujer correcta. Y Dios dice, anda a buscarla. Háblele a la muchacha, dígale algo, pero... Entonces quedaron solteros esperando que Dios les contestara. Iglesia, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Cuando Pablo escribe esto, Pablo está hablando con los filipenses y está hablando de un tema totalmente de otra cosa. Y está hablando de los tiempos de tribulación y Pablo decía, yo sé lo que es vivir en abundancia, sé lo que es vivir en escasez, sé lo que es tener mucho, sé lo que no es tener nada y a mí nunca me ha faltado nada porque yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Y Él está diciendo, les agradezco a ustedes porque ustedes siempre se han preocupado por mí, siempre mandaron ofrendas, siempre se han cuidado de mantener el ministerio, pero para mí eso no me preocupa porque yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo les agradezco porque cada vez que ustedes me bendicen a mí, Dios los va a bendecir a ustedes porque es el principio. Y Pablo está hablando de este tema, pero lo que él está haciendo es una recopilación de su fe. Vea, yo agradezco mucho todo lo que ustedes me dan, pero yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si estamos haciendo la dirección y la voluntad de Dios y necesitamos recursos, ya dijimos que hasta el mismo diablo le hace caso a Dios cuando Dios da una orden. Y la persona que menos se puede esperar uno es la que Dios va a usar para traer los recursos. Esto yo he aprendido a aplicarlo en mi vida, en el ministerio. Iglesia, pero esto hay que aplicarlo en la vida diaria. Levantarse todos los días y decirlo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ya entendiendo, Señor, necesito un trabajo conforme a tu voluntad. Llévame al lugar correcto. Hoy voy a comenzar a aplicar. Voy a ir allá, allá, allá y allá. Yo voy a hacer lo mío porque usted me va a fortalecer. Usted me va a dar lo que realmente es bueno para mí. Y ahí es donde Dios comienza a abrir las puertas. Y va a abrir puertas correctas, donde bendice tu vida, bendice tu familia, bendice la iglesia, donde tienes paz, tranquilidad. Tiempo. Las situaciones familiares, pongámonos en la mano de Dios porque todo lo puedo en Cristo. Señor, si yo estoy manejando mi casa como usted dice que debo manejarla y estoy con respecto a la palabra de Dios y soy constante, fortalézcame, Señor, para seguir guiando esta casa. Pero si estoy guiando mi casa fuera de los parámetros que Dios dejó, Dios no se va a meter en el asunto, va solo. El que quiera hacer un negocio, háblele a Dios, Señor, voy por esto. ¿Estás de acuerdo? ¿Vas conmigo? ¿Es para bendición? ¿Es para...? Ok, hagámoslo. Ahora sí, fortaléceme, Señor. Y así en todas las decisiones que tengamos. Si nosotros como cristianos a veces hacemos enojar a Dios porque no le creemos a Dios. Y es que cuando yo le creo a Dios, hasta un par de zapatos que me voy a comprar, le pregunto a Dios si es el tiempo, si es lo correcto. Sale a una tienda, vas a comprar. ¿Por qué no le dices a Dios, Señor, llévame a la tienda correcta, Padre? Donde consiga las cosas que necesito, las buenas, las mejores, a los mejores precios. ¿O cree que Dios no le importa esas cosas? Si somos como la niña de sus ojos. Pero a veces vamos y gastamos lo que no tenemos. Y viene la tarjeta de crédito arrugando la cara. Y decimos, qué bendición. Todo lo que compramos, $1,800 en ropa. Qué bendición. Y a los 2 meses estás hasta maldiciendo. Qué cuentón. No me alcanza, no esto. Señor, ¿pero por qué? Señor, haz un milagro. Ahora sí. Pero no te dijo Dios, todo lo puedes en Cristo, que te va a fortalecer. ¿O nos apoyamos en nuestra propia prudencia? Yo sé que ese 2019 es un año de gran bendición para toda esta iglesia. Estoy totalmente seguro. Estoy totalmente seguro. Pero depende de los que nos metamos a caminar en los principios que Dios dejó, esa bendición. De los que pongamos a Dios de primero en nuestras vidas. De los que seamos obedientes y los que creamos. Ayer, en el tiempo de oración, oré por la mayoría de ustedes. Algunos dándole gracias a Dios por ustedes y otros acusándolo. Señor, me tiene ya. ¿No tiene otra iglesia donde llevárselo? No. Orando y clamando a Dios por ustedes. Porque ustedes son el motivo de esta congregación. Y es mi deber pastoral. Y ya el día de hoy he visto 3 milagros. En menos de 24 horas.
Ni les voy a decir, ni se metan a mi Facebook porque yo no lo voy a publicar. Pero qué cosa más linda cuando vemos a Dios actuando. ¿Y sabe por qué Dios responde? Porque le buscamos. A veces Dios no responde porque ni le buscamos. Nada más nos quejamos. Y el poder de la oración es tan grande porque es comunicarse con Dios. Creamos la iglesia a Dios. Ponga todo lo que hace en sus manos. Matrimonio, familia, negocios, salud, proyectos, ministerio. Póngalo todo en manos de Dios. Y usted va a ver cómo fluye ese todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Póngase en pie, por